Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy el alumno Fabricio Marco Casiano Paredes y en este video voy a compartir mi opinión personal sobre la obra literaria El Ancho Mundo, que fue escrita por el autor peruano Eduardo González Viaña. He elegido esta obra porque considero que no solo es una obra literaria sino que es un texto que refleja una realidad social muy fuerte y que todavía se vive en nuestro país. Desde mi punto de vista, es una lectura que nos hace reflexionar sobre la vida de muchas personas que luchan diariamente por sobrevivir en condiciones difíciles. Creo que este tipo de obras son importantes especialmente para los jóvenes porque ayudan a entender mejor el mundo que nos rodea y a desarrollar una mirada mucho más crítica y solidaria. Decidí hablar sobre El Ancho Mundo porque desde que empecé a leerlo, sentí que el autor quería transmitir un mensaje profundo. Sí, no es una historia pensada solo para entretener, sino para hacernos pensar sobre la desigualdad, la pobreza y la migración. En mi opinión, este libro nos muestra una realidad que muchas veces preferimos no ver, pero que existe y afecta a miles de personas. Elegí esta obra porque creo que nos ayuda a reflexionar sobre sobre nuestra sociedad y sobre el trato que le damos a los demás. Una de las primeras impresiones que me di al leer esta obra fue el impacto y la reflexión que hay en esta. Desde las primeras páginas el autor presenta un ambiente muy difícil, donde los personajes viven en la pobreza y con pocas oportunidades. Además que contiene un lenguaje sencillo, pero muy directo, lo que hace que el mensaje que quiera transmitir esta obra llegue con mucha claridad. Además, personalmente sentí que el autor no intenta suavizar la realidad, sino mostrar tal como es, lo cual me pareció muy importante, ¿no? Y muy realista para este contexto. Y este texto se desarrolla en un contexto de desigualdad social muy marcada. Los personajes que viven en zonas donde el trabajo es muy duro y no siempre es suficiente para cubrir las necesidades básicas. Además que muchas personas se ven obligadas a migrar porque no encuentran oportunidades en su lugar de origen. En mi opinión, esta realidad no pertenece solo al pasado, sino que también sigue ocurriendo en muchas partes del Perú, lo que lo hace lo que hace que la obra sea muy actual y relevante para estas épocas. Bueno, desde mi punto de vista, El Ancho Mundo narra la experiencia de personas humildes que deben enfrentarse a un mundo desconocido llamado este ancho mundo, que representa tanto una esperanza como un peligro, ya que los personajes buscan mejorar su vida, pero al mismo tiempo enfrentan el rechazo, una discriminación y la explotación. Pero a pesar de todas estas dificultades, los personajes nunca se rinden fácilmente y continúan luchando por un futuro mejor. Esto fue algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y me hizo reflexionar bastante. Un tema principal que abarca este libro, El Ancho Mundo, es la migración, la pobreza y la justicia social y la lucha por la dignidad humana. En sí estos temas son importantes, ¿no? Porque nos ayudan a entender mejor la situación de muchas personas que forman parte de nuestra sociedad. Además que el autor muestra cómo la desigualdad afecta la vida de los personajes y además que limita sus oportunidades de estos mismos. Creo que esta obra además nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una sociedad más justa y más solidaria, ¿no? Bueno, el mensaje que pude ver, que según mi opinión, es que el mensaje que da esta obra es que, a pesar de las dificultades, las personas no deben perder su esperanza ni identidad. Además que el autor muestra que el mundo puede ser injusto, pero que la dignidad humana debe mantenerse. Y personalmente considero que este mensaje es muy valioso, ¿no? Especialmente para los jóvenes de hoy en día, ya que nos enseña a no rendirnos ante las diferentes dificultades que se nos cruce en nuestra vida. Esta obra, voy a rescatar mi reflexión personal sobre esta obra, que lo mucho que a veces damos por sentado me ayudó a entender que no todas las personas tienen las mismas oportunidades, aunque se esfuercen. Además que creo que leer este tipo de libros nos ayuda a ser más conscientes de la realidad social
y a desarrollar empatía hacia los demás después de leer El ancho mundo. Pienso que es importante valorar más de lo que tenemos y respetar a quienes luchan día a día para poder salir adelante. Esta obra, al aprecio, ¿cómo se llama? En mi opinión, Eduardo González Viaña logra transmitir un mensaje fuerte y realista. Su forma de narrar es clara y directa, lo que permite al lector que comprenda fácilmente la situación de los personajes. Además que considero que la obra El ancho mundo, bien escrita, con un propósito claro y un mensaje social muy importante para la sociedad actual. Para mí, recomiendo para el público en general leer El ancho mundo, porque es un libro que deja una enseñanza muy profunda, que es una obra que nos invita a reflexionar, a ser más empáticos y a comprender mejor nuestra realidad en la que vivimos. Creo que es una lectura muy adecuada para que los estudiantes de nivel secundario o de cualquier nivel, ya que nos ayuda a formar una opinión crítica sobre la sociedad. Gracias por escuchar mi apreciación y opinión sobre la obra.